me conocen. Para quienes todavía no me conocen, me llamo Eva Mühlbauer, soy de Alemania y estudié lingüística en la Universidad de Múnich. Pero incluso antes de estudiar lingüística, en el 2014 empecé a aprender el quechua y me encariñé mucho con este idioma, así que continué y continúo estudiándolo, sobre todo el quechua sureño. Empecé con el ayacuchano, después el cusqueño y ahora pues el quechua sureño en general se podría decir. Así que también en mi presentación me refiero más que nada al quechua sureño porque es de lo que más sé. Y hoy día voy a hablarles sobre el quechua escrito, es decir, tanto la gramática y la escritura, la ortografía quechua, pero también me gustaría enseñarles algunos conceptos lingüísticos que son relevantes para entender más profundamente la gramática y la escritura quechua. Así que, una simita son, conozcamos el quechua escrito. Los objetivos de mi charla hoy son algunos objetivos de lingüística, gramática y también ortografía. En cuanto a la lingüística, queremos comprender los conceptos lingüísticos más importantes para la ortografía y gramática y también conocer términos relevantes. En cuanto a la gramática, saber qué es lo que significa gramática dentro del área de la lingüística, qué es lo que entendemos los lingüistas bajo gramática. También conocer un poquito sobre tipología morfológica, o podríamos decir tipos de gramática de los distintos idiomas y dónde se sitúa el quechua. Y conocer la relación entre gramática y ortografía también un poco. Y en cuanto a la ortografía, conocer la historia y la actualidad de la ortografía quechua, conocer casos de duda para saber cómo escribir las palabras bien, también en esos casos de duda, y a resolver esos casos de duda también con explicaciones gramaticales en algunos casos. Está estructurado de esta manera. Primero hablaré un poco sobre algunas cuestiones generales en la introducción, luego sobre la terminología lingüística, las palabras más importantes, los conceptos más importantes de la lingüística en lo que se refiere a gramática y ortografía. Luego viene la parte sobre la gramática. Hablaremos primero de la tipología o los rasgos generales de la gramática quechua y luego veremos una pequeña introducción a la gramática quechua. Esto no es como un curso de gramática, sino es más para dar una supervisión de cómo está estructurada la gramática quechua. Y la parte más importante es sobre la ortografía del quechua. Y al final todavía me gustaría hablar un poco sobre una visión de que podríamos hablar sobre gramática quechua en quechua y qué es lo que se viene haciendo hasta ahora, y también incluye una lista de términos. Así que empezando por lo primero, ¿qué es gramática? Esa palabra viene del griego antiguo grammatike techne, que significa el arte de las letras. Y en el tiempo de los griegos antiguos, eso incluía todo, desde la ortografía hasta inclusive la crítica literaria. En cambio, hoy en día gramática puede entenderse como tres cosas básicamente. Puede ser un libro de gramática, una gramática del quechua, el conjunto de reglas gramaticales de una lengua, entonces sería la gramática del quechua, refiriéndonos al conjunto de sus reglas. Y dentro de la ciencia de la lingüística, así se designa a la parte que estudia las reglas de una lengua, o sea, el área de estudio de la gramática también se llama gramática. ¿Y qué entienden entonces los lingüistas bajo gramática? Básicamente se puede resumir en esta frase que está ahí en negrita: la representación de la competencia lingüística de los hablantes.
Ahora, ¿qué significa eso? Significa que, como todos sabemos, los hablantes nativos aplican las reglas de su idioma sin siquiera tener que pensarlo, simplemente hablan y saben cómo funciona su idioma, en un sentido de que saben aplicarlo o saben usarlo. No necesariamente podrían explicarte las reglas que están siguiendo, pero las siguen. Y en cambio, los lingüistas describen estas reglas. Observan, escuchan, leen, analizan lo que hablan las personas y en base a eso encuentran maneras de describir cómo es que se está estructurando el idioma. Entonces, ya vemos que para la lingüística, la gramática es algo descriptivo. La gramática es gramática descriptiva y no prescriptiva. ¿Dónde encontraríamos gramática prescriptiva para contrastarlo? Por ejemplo, en el colegio, si te dicen esta manera de hablar es correcta, esta manera de hablar no es correcta, eso sería prescriptivo porque te prescriben algo. En cambio, los lingüistas se remiten a describir lo que la gente realmente dice y, o sea, describir según cuáles reglas funciona el lenguaje que las personas realmente usan. Por eso es descriptiva. Y también incluyo esta parte de por qué aprender gramática quechua como hablante nativo. Quizás pueden preguntarse, pero si ya sé hablar quechua, entonces ¿por qué aprender la gramática de un idioma que ya sé? En realidad puede tener muchos motivos y también objetivos. Un motivo puede ser simple curiosidad. Un objetivo o un beneficio puede ser llegar a tener una mejor comprensión tanto de la propia variedad del quechua como de las otras variedades. Y también puede facilitar aprender otras variedades del quechua. También ayuda a tener una mejor comprensión de gramática en general, porque la ventaja es que ya se sabe la gramática quechua, ya se está aplicando como hablante nativo, y agregar a eso los conocimientos teóricos tal vez resulta más fácil que aprender por primera vez gramática con un idioma extranjero. Entonces, eso más tarde también mencionaré, que también es una ventaja al aprender otros idiomas. También aprender la gramática quechua nos sirve para poder enseñar el quechua a otras personas. Y eso está ya entrelazado con las oportunidades laborales, por ejemplo, en enseñanza, en traducción e interpretación, o incluso en la investigación lingüística. Y pues como ya mencioné, siempre también nos va a traer una ventaja al aprender otros idiomas. Mientras más conocimientos previos de nuestro propio idioma o de otros idiomas tengamos, nos va a resultar más fácil aprender más y otros idiomas. Para los amantes de los idiomas, eso es un muy gran motivo para aprender la gramática, también de mi propio idioma. ¿Y por qué describir gramática quechua en quechua? Sería una muy buena opción también. En muchos países en la escuela primaria se usan términos en el propio idioma de ese país. En cambio, en vez de términos más técnicos derivados del griego o latín, porque la mayoría de los términos sobre gramática son del griego o latín y no siempre es tan fácil entender a primera vista o al escucharlos por primera vez qué es lo que quieren decir. Y para los niños es más intuitivo escucharlo en su propio idioma. Así que sería perfecto para el uso en la EIB de escribir gramática quechua en quechua, pues sería mucho más intuitivo para los alumnos quechua hablantes nativos. Además que permite adueñarse, por decirlo así, del discurso sobre la gramática y emanciparse del español en un área más, empezar a poder hablar de este tema ahora también en quechua y no tener que confiar tanto en préstamos del español. Y por último, incluso podría
permitir hacer ciencia, específicamente lingüística en quechua. Y aquí pueden ver un poco sobre la historia de las gramáticas, las obras sobre la gramática del quechua, que remontan a pocas décadas después de la conquista por los españoles, con la primera gramática escrita en 1560 de Domingo de Santo Tomás, y ha habido varias otras gramáticas que se han utilizado para, sobre todo para los misioneros, para que puedan aprender y expresarse mejor en el quechua. Ahora voy a hablar sobre la terminología gramatical tradicional. Como mencioné, está basada en latín y griego. Eso se debe a que estos idiomas fueron los primeros que se han analizado lingüísticamente, o estuvieron entre los primeros, y eso también porque se creía que eran idiomas supremos, que obviamente sabemos que eso no existe, pero en ese entonces se pensaba eso. Y también entonces se ha usado esa terminología y se usa también para describir lenguas que son distintas al latín y al griego, lo que a veces puede resultar forzado. No siempre encaja perfectamente. Es como usar un molde ya hecho para algo que simplemente no entra muy bien en ese molde. A veces hay que amoldar bastante la terminología gramatical al idioma en cuestión. Así que eso no puede ser la solución final. Y para aquellas personas que se interesan más en terminología gramatical y de dónde viene y qué es lo que significa, por qué se llama, por ejemplo, el sujeto, hay un texto que les recomiendo que más tarde puedo enviarles el enlace o la presentación, que se llama Etiquetas enigmáticas, algo más que terminología gramatical, y que trata de explicar cómo podríamos pasar esos términos tan difíciles de entender a unos términos más fáciles de entender, y también puede servir como ejemplo para hacer lo mismo pasando los términos al quechua. Ahora, vamos a ver un poco las diferentes capas que pueden ser estudiadas por los lingüistas dentro de cualquier idioma. Y es que vamos desde lo más pequeño aquí al medio en verde, desde los sonidos hasta lo más global en amarillo, que ya tiene que ver incluso con el contexto, el significado contextual. Y tenemos estos niveles, el nivel de fonética, que es el nivel de sonidos, el nivel de fonología, que ya es sobre la organización de sonidos, no solamente cuáles sonidos hay en este idioma, sino también cómo se pueden combinar dentro de este idioma, porque no siempre cada sonido puede combinarse con todos los demás necesariamente. También todos los idiomas tienen ahí su propia fonología, sus propias reglas sobre la combinación de sonidos. Y luego el próximo paso sería, el próximo nivel sería la morfología, que es el nivel de palabras. Tiene que ver con cómo se forman las palabras en ese idioma, y que se considera una palabra en ese idioma y todas esas cosas. Y luego el nivel de sintaxis se podría decir más o menos que es el nivel de las frases, dónde va cada elemento de la frase, dónde va cada palabra, cómo está ordenada la frase. Y también hay morfosintaxis, que es la combinación de ambos, que es cómo van estructurados los elementos dentro de una palabra, también el orden dentro de la palabra. Y en anaranjado está el nivel de semántica, que es el significado, pero el significado así literal.
Y sabemos que cuando hablamos en una conversación, no siempre todo hay que tomarlo tan literal. Y el estudio de los significados contextuales, de la ironía, de todo ese tipo de cosas, eso cae en la pragmática. Entonces, lo que es fundamentalmente importante para gramática es el nivel de morfología y sintaxis, el nivel de palabras y frases. Y la fonología es muy importante a su vez para la ortografía. Vamos a ver por qué más tarde también van a ver. Ahora, hablaré un poco sobre tipología morfológica antes de hablar sobre la gramática quechua en específico. La tipología es pues la ciencia de los tipos y es el área de la lingüística que categoriza idiomas en base a similitudes estructurales. Es decir, hay diferentes maneras de categorizar idiomas. Otra manera sería, por ejemplo, categorizar idiomas según su relación, entre comillas, genética. No es genética en un sentido biológico, sino cuando hablamos de relación genética de idiomas, se refiere a que dos o varios idiomas que se hablan hoy en día anteriormente formaban parte de un idioma y eran como diferentes dialectos de ese otro idioma antiguo y surgieron de ese idioma, por ejemplo, tal como surgió el español, el italiano, el francés del idioma latín, están emparentados. Eso es una manera de categorizar idiomas. Pero otra manera totalmente distinta es categorizarlos basándose en su forma, no en la historia, no en de dónde provienen, de qué otro idioma provienen o surgen, sino únicamente en su estructura, su forma. Eso no significa para nada que idiomas que tengan estructuras similares estén emparentados, disculpa. Solamente nos permite comparar su gramática sin importar si esos idiomas están emparentados o no. Podemos también compararlos simplemente en base a su forma, en base a su gramática, y eso es la tipología. Entonces, más específicamente la tipología morfológica los categoriza en base a las similitudes estructurales a nivel morfológico, que como vimos significa el nivel de palabras. Tengo una pequeña pregunta aquí, voy a leerla y después pueden adivinar dónde encajaría el quechua aquí. La primera pregunta es, en este idioma no se usan afijos. Voy a explicar en un momentito qué son afijos. O B, sí se usan afijos. Un ejemplo de afijos serían prefijos, sufijos, tal vez ya escucharon esos términos. Básicamente, un afijo es un elemento que se puede afijar, que se puede agregar a una palabra y modificarla. Y hay idiomas que permiten hacer eso y hay idiomas que no permiten hacer eso o solamente muy reducidamente. Sí, claro, pueden dejar también preguntas en el chat. Así que también tengo ya unos ejemplos para los idiomas que caerían bajo la respuesta A, que no usan afijos. Por ejemplo, el chino mandarín, que se considera una lengua aislante, porque aísla las palabras y no las modifica. Es como que cada palabra es una isla y no se le hace nada, no se modifica, se queda ahí. También hay el inglés, que se considera lengua analítica, que
casi no usa afijos, usa afijos muy, muy, muy poco. Y los afijos no juegan un rol mayor en su gramática. Y luego hay B, una lengua sintética, que sería una lengua que usa afijos. Sí, ahora, ya que Wilson lo acaba de mencionar, si quieren pueden decir qué creen que sería el quechua, A o B. Pueden activar sus micrófonos, pueden levantar la mano. Sí, Joel está levantando la mano. Sería la A. No, perdón, la B. La B, con La B. afijos. Claro que sí, forman. Sí tienen. Sí, en el caso del quechua serían los sufijos. Sí, también escribió Adelina, quechua tiene sufijos. Y Matías, se usan afijos, pero en este caso solo sufijos. Sí, hay diferentes tipos de afijos. Se puede afijar algo al inicio de la palabra, al final de la palabra, y en el quechua son únicamente al final. Entonces, cuando se afija algo al final, se dice que se sufija y que es un sufijo. Exacto. ¿Por qué se le dice lengua sintética? Está preguntando Antonio. Sintético significa como que compuesto de diferentes partes. Entonces, en estas lenguas, las palabras están compuestas de raíces y afijos. Así que son como que sintéticas. En cambio, en las lenguas no sintéticas, las aislantes o las analíticas, ahí no se combina, no se sintetiza. Espero que esto responda a la pregunta. Sí, entonces podemos avanzar. Como dijeron, el quechua sería una lengua sintética. Eso significa, como ya mencioné, que combina morfemas. Morfemas son partículas, podríamos decir, que cargan algún tipo de significado para modificar el sentido de las palabras. Así que, en otras palabras, en el quechua agregamos algo al final de la palabra para que tenga otro significado, para cambiar su significado. Entonces, tengo también una segunda pregunta, que es respecto a todas las lenguas sintéticas que se pueden subdividir en 3 grupos. El grupo A, las lenguas aglutinantes, sería el caso si un morfema en ese idioma tiende a expresar solo una categoría gramatical. ¿Qué son categorías gramaticales? Pues, por ejemplo, el número de persona o bueno, el número o la persona que hace algo, si yo hago algo o tú haces algo, o el tiempo, simplemente una cosa que se tiene que definir con algún morfema. El caso B sería que un morfema suele expresar múltiples de esas categorías gramaticales, que por ejemplo tengamos un sufijo o un prefijo que expresa que eso es el pasado y a tiempo pasado y además es la primera persona singular. Por ejemplo, yo hice algo en el pasado y es un solo sufijo para eso. Eso sería el B. Y el C sería, se pueden incorporar sustantivos y verbos en una sola palabra, que es bien curioso. Es que se pueden hacer, eso es difícil de explicar en español. Bueno, y la categoría B se llamaría lengua fusionante y la categoría C, lengua polisintética. Polisintética es como que lo que combina muchas cosas, que combina incluso sustantivos y verbos. Ahora, nuevamente les pregunto a ustedes, ¿cuál de las opciones correspondería con el quechua? Antonio está preguntando
¿Cuál es la diferencia entre morfema y fonema? Pues se podría decir que un morfema es la entidad más pequeña a nivel de palabras que carga un significado y fonema la entidad más pequeña a nivel de sonidos que carga un significado. Pero lo veremos tal vez también más adelante y si al final no queda claro también podremos otra vez revenir a la pregunta. Norberto dice aglutinante, la opción A. Matías dice B o A. Podría ser que en algunos sufijos tal vez sí se expresan diferentes categorías gramaticales, incluso en el quechua. Y la cosa es, ¿qué es lo más predominante? ¿Qué es lo que más ocurre en el quechua? ¿Es que se expresa una sola categoría por morfema o se expresan varias? Y también una persona está respondiendo C. Y Antonio dice, el quechua es altamente aglutinante y sufijante. Se podría decir que, pues ya sabemos que es aglutinante, sería que se usa un morfema por cada categoría prácticamente, y sufijante que los afijos que se usan siempre se usan al final de la palabra y no, por ejemplo, al inicio, entonces serían prefijos. Pues, muchas gracias por sus respuestas. Y sí, la mayoría dijo lengua aglutinante, es nuestro runasminchi. Y ya, siguen llegando más personas. Sí, como dije, eso significa que un morfema corresponde normalmente, en la mayoría de los casos, a un solo significado gramatical. Por ejemplo, tenemos yachai, yachani, yo aprendo o yo sé, y yacharjani. Tenemos un morfema para decir que es el pasado y un morfema para decir que soy yo, que es la primera persona singular. Y así, en vez de tener uno que combine los dos. Y así es casi siempre en el quechua, que un morfema expresa una información y no dos informaciones a la vez, solo en pocos casos. Un ejemplo de una lengua fusionante sería mi idioma materno, el alemán. Y un ejemplo de una lengua polisintética sería el náhuatl, un idioma indígena de México, el idioma azteca. Sí, entonces, si ahora se despertó su curiosidad por saber qué es eso de incorporar sustantivos y verbos, pues ya están bienvenidos a aprender náhuatl también. Y sí, ahora sí, podemos adentrarnos un poco más a la gramática quechua, a la aglutinación, que básicamente la receta para una palabra quechua es necesitamos una raíz y un sufijo o varios sufijos para crear una palabra. Ahora hablaremos nuevamente sobre morfemas. Hay diferentes tipos de morfemas. Morfemas, como dije, son entidades que cargan un significado a nivel de palabra. Entonces, puede ser que una palabra también es un morfema. Y hay morfemas libres, pero también hay morfemas ligados. A los morfemas ligados no les diríamos que son palabras. Algunos morfemas libres sí pueden serlo o pueden ser raíces. Lo que los define es que los morfemas libres pueden ir solos, al menos que son raíz, entonces tal vez no solos, pero algunos sí. Y se les puede agregar morfemas ligados, se les puede agregar diferentes sufijos en el caso del quechua. Y lo más importante es que llevan su propio significado. Es decir, ya significan algo de por sí y no solamente en combinación con algo más. Mientras que los morfemas ligados nunca pueden ir solos. Siempre los veremos como parte de una palabra y se agregan a una raíz
y modifican el significado de esa raíz a la que los agregamos. Entonces, se podría decir que en quechua los morfemas ligados son justamente los sufijos. Pero si fuera otro idioma que también usa prefijos y otros tipos de afijos, pues todos esos afijos son morfemas ligados y en el quechua son los sufijos. Así que ahora hablaré de los diferentes tipos de sufijos. Primeramente se puede distinguir entre sufijos derivativos y modificadores. Los sufijos derivativos derivan otra clase de palabra a partir de una raíz. Por ejemplo, de ellos, los nominalizadores derivan sustantivos de verbos. Por ejemplo, conocerán los sufijos na o sja, que prácticamente convierten a un verbo en un sustantivo o hacen que se puede usar como un sustantivo. Por ejemplo, puñuna sería la cama, el lugar para dormir. Así que ya no sería dormir, ya no sería un verbo, una acción, sino un sustantivo, cama. O sja también. Por ejemplo, rimasja, lo dicho, podría entenderse también como el discurso o algo así. En todo caso, ya no es un verbo realmente después de agregarle el sja. También se pueden derivar verbos de sustantivos, o sea, se puede hacer el proceso a la inversa con otros sufijos, que son los sufijos verbalizadores. Por ejemplo, chai o yai. Por ejemplo, wasi es la casa, wasi chai sería como construir una casa. Y puka, bueno, sería un adjetivo, pero se puede entender como sustantivo también, rojo o el rojo. Pukayay sería enrojecer, así que ahora ya sería una acción, ya sería un verbo. Así que los sufijos derivativos pueden cambiar una clase de palabra a otra. En cambio, los sufijos modificadores mantienen la misma clase de palabra, no cambian nada con la clase de palabra, solamente modifican el significado de una raíz. Y estos se dividen entre 3 según las raíces a las cuales pueden ser agregadas. Hay algunos que solo se pueden agregar a sustantivos, que son los sufijos nominales. Algunos que solamente se pueden agregar a verbos, sufijos verbales, y algunos comunes que pueden modificar tanto verbos como sustantivos. Ejemplos de los sufijos nominales serían, por ejemplo, los sufijos de posesión, y, ki, etcétera, nchik, nkichik, perdón, ikichik, y también kuna, cha, man, manta, ta, pi, diferentes que se agregan a sustantivos. Luego, unos ejemplos de sufijos verbales serían, por ejemplo, las terminaciones de las personas, ni, nki, y así. También rja, el marcador del pasado, ri, empezar a hacer algo sería un sufijo que cambia el modo verbal, o naku también para acciones mutuas. Y luego ejemplos de sufijos comunes serían, por ejemplo, ya, y también los sufijos de evidencialidad, me o mi, o chu, para interrogar, puede usarse tanto con verbos como con sustantivos. Si gustan, pueden agregar más sufijos y decirme
qué tipo de sufijos es después de esta explicación. Algunos que no estoy mencionando todavía en los ejemplos, a ver si ustedes ya pueden ponerlo en la categoría que corresponde. Voy a ver qué dicen en el chat. A ver. Ya. Ejemplos de morfemas libres y ligados. Por ejemplo, un morfema libre serían todas las raíces del quechua, serían morfemas libres. Ajá, por favor, si van a dar un sufijo, también agreguen a qué categoría, según ustedes, creen que entraría. Porque Joel acaba de escribir cha. Si nos puedes explicar, también puedes hablar y puedes explicarnos por qué sería un modificador nominal. Bueno, el sufijo cha es también a veces cuando estás en cólera para insultar o minimizar. En cambio, cha es para decir con cariño o con ternura la misma palabra. Entonces sería como una variante de cha, porque yo ya incluyo cha aquí en los modificadores nominales. ¿Es como cha? ¿Se usa de la misma forma? Es la misma forma, solo que en uno es para decir que es mínimo, pero cuando le pones la S es para decir que es con cariño, con amor, con ternura. Vale, todavía no había escuchado de eso, pero de repente es así un uso regional o porque yo había escuchado que cha podría ser ambos dependiendo del contexto, ¿no? A ver, muchas gracias. Norberto está escribiendo un montón de sufijos. Algunos yo ya mencioné, el naku y el ri ya mencioné, así que nos podemos enfocar en los otros. Ka y taj y raj y ku. Entonces, ¿en qué categoría entraría cada uno de estos cuatro? Ka, taj, raj, ku. Según tú, Norberto. Y Balbina escribe sufijo posesivo yuj. Ya, el sufijo posesivo yuj, ¿qué sería según tú, Balbina? ¿En qué categoría entraría? Puedes abrir también, activar tu micrófono. Balbina. Buenas tardes. Ajá. Sí, entraría en categoría de posesivos, por ejemplo. Cuando digo categoría, me refiero a las categorías más generales, las que están aquí en este cuadro que ves, las categorías si son derivativos o modificadores, y si es derivativo, si es nominalizador o verbalizador, y si es modificador, si es nominal, verbal o común. Bueno, podríamos decir que no cambia la clase de palabras y que no es derivativo. Y dentro de los modificadores, ¿a qué palabras puedes agregar el yuj? ¿Lo puedes agregar a un verbo o a un sustantivo o a ambos? Podría agregar sustantivo. A sustantivos. Entonces sería un modificador nominal también, sí. Guasío, guarmío. Sí, exacto. En cambio, con verbos no funciona realmente. No antes de cambiar la clase del verbo. Primero tendríamos que cambiarlo con el na
o con el sja, tal vez. Después recién podríamos agregar yo. Maquillo, sutillo, sí, sí. Exacto, se caería en esa categoría de modificadores nominales. Y su, Matías dice su, yo nunca escuché su. ¿De qué variedad es su? De repente no es del quechua sureño y por eso no conozco. A ver, machusu. Como en sunki, el sur es sunki o un su aparte. Joel, ya que lo estás utilizando o aumentativo. Bueno, ¿y en qué nominal dijo, no? Si se usa con sustantivos. Sí, entonces también entraría en esa categoría de modificadores nominales. Así ven que prácticamente todos los sufijos del quechua encajan en una de estas categorías. Se puede ordenar a los sufijos según su función, si derivan o modifican, y dentro de eso, por ejemplo, dentro de los derivativos, si es que derivan, si es que convierten en sustantivo o si es que convierten en verbo. Y dentro de los modificadores, de acuerdo a con qué raíces se pueden combinar. Según esas preguntas, podemos categorizar a los sufijos. Sí, bueno, entonces podríamos continuar, a menos que alguien todavía quiere continuar este ejercicio. Vale. Entonces llego a la parte de ortografía. Primero, antes que nada, ¿qué es ortografía? Es nada más y nada menos que una convención formal de escritura, formal en el sentido también de oficial, algo acordado entre los hablantes, algo que tiene ese carácter formal. Sí, vale. Entonces, esta convención formal puede ser históricamente desarrollada. Significa que se desarrolló a través de los tiempos y al inicio las personas escribían cómo pensaban mejor, cómo sonaba para ellos, tal vez variaba bastante, pero con el tiempo se empezó a asemejar cada vez más y de eso nació un estándar. Eso lo vemos sobre todo en los idiomas con una larga tradición escrita. Y también puede ser, la ortografía puede ser también basada en estudios lingüísticos de fonología. Recordemos que la fonología es el nivel de la organización de sonidos, es decir, cómo se pueden combinar los distintos sonidos que hay en un idioma en ese idioma. Cuál sonido puede ir acompañado por cuál y cómo se influencian mutuamente y todo eso. Y eso se ve más frecuentemente en los idiomas con una corta tradición escrita. ¿Por qué? Pues simplemente porque la lingüística, cuando las lenguas de larga tradición escrita empezaron a escribirse, la lingüística como ciencia aún no estaba muy desarrollada y ahora en cambio sí, ya está más desarrollada y ya podemos basarnos en esos estudios lingüísticos para crear una ortografía que se adapte lo mejor posible a la lengua en cuestión y evitarnos todas las cositas extrañas que tienen muchas veces las lenguas con una ortografía históricamente desarrollada. Por ejemplo, en el español, cuando lo aprendemos, yo que aprendí el español como idioma extranjero, por ejemplo, me pareció muy raro que se escribe G-U-E para que y G-U-I para gui. En cambio, no es necesario agregar una U antes de ga, go, gu, por ejemplo. Ese tipo de cosas extrañas, más que nada vemos en lenguas donde la ortografía se desarrolló históricamente. Y
bueno, un momentito. Sí. ¿Cuáles son los inicios de la historia de la ortografía quechua? Alrededor de 1550 se graficaba, se escribía por primera vez el quechua por los conquistadores españoles para una mejor administración y misión, porque se dieron cuenta que les sería muy útil utilizar el quechua para comunicarse. Y aquí vemos también el capítulo primero de la ortografía en la gramática de Domingo de Santo Tomás. Y al inicio se implementaban sistemas muy diversos, es decir, se escribía de 1000 formas, porque hay muchos sonidos en el quechua que no existen en el castellano, y entonces los que lo escribían se pusieron muy creativos y lo resolvían cada uno a su manera. Por eso no había todavía para nada una ortografía unificada. Y una cita de este libro que empieza justamente aquí abajo, se ha de escribir con nuestras, aquí, dice, por cuanto los indios y naturales de esta tierra del Perú no usaban de escritura, se ha de escribir con nuestras letras y caracteres. Es decir, como los españoles no encontraron un sistema de escritura vigente, utilizaron el suyo. Al haber encontrado un sistema de escritura vigente, probablemente habrían usado ese. Así empezó. Después, en el siglo XX, hubo varias reformas. La primera en el 39 del número 27, Congreso Internacional de los Americanistas, hicieron un alfabeto para las lenguas aborígenes americanas, y eso lo ven, no, eso no. Un momentito. Sí. En el 46, el Ministerio de Educación de Perú hizo un alfabeto de las lenguas quechua y aymara. Y en el 54, el tercer Congreso Indigenista Interamericano hace un alfabeto fonético para las lenguas quechua y aymara, que es el documento que ven aquí a la izquierda. La Academia Mayor de la Lengua Quechua lo utiliza, pero otros grupos involucrados en el desarrollo de este alfabeto no lo utilizan. Entonces ha habido otras reformas, sobre todo ahora en Perú. En el 75, bajo el gobierno de Velasco Alvarado, el quechua es subido de rango como idioma oficial equiparado al español y se creó el alfabeto básico general del quechua con 5 letras para vocales, A, E, I, O, U. Y a partir del 76 también se empezó a introducir la educación bilingüe, y a partir del 77 se empezó a usar el quechua en todas las decisiones del tribunal cuando quechua hablantes están presentes. Y ven aquí a la izquierda el decreto que reconoce el quechua como lengua oficial, que fue obviamente muy importante, pero vemos que hasta hoy en día todavía seguimos en eso y todavía queda mucho por hacer. Entonces, en el 79, bajo el gobierno de Morales Bermúdez, quechua recibió como un bajón. Ya solo es idioma oficial donde la mayoría lo habla, pero tampoco hay leyes que especifican la ejecución de esa nueva norma, y es ahí donde se quedó más o menos estancado hasta hoy. En cuanto a la ortografía, la norma vigente de hoy en día data del 85. Y en ese año los lingüistas peruanos sugirieron el panalfabeto quechua, el llamado panalfabeto quechua, con 3 letras para vocales, A, I, U. Ya veremos más adelante por qué ese cambio. Y esto está siendo utilizado en algunos programas de la educación bilingüe,
y para libros de texto. Sin embargo, la Academia Mayor de la Lengua Quechua y el Instituto Lingüístico del Verano no adaptan ese alfabeto. El Instituto Lingüístico del Verano es la organización que también hace traducciones de la Biblia al quechua, por si se preguntan quiénes son. Así que vemos que hay una norma vigente, pero nuevamente no todos se adhieren a esa norma. En otros países, por ejemplo en Ecuador y en Bolivia, también existen las respectivas normas. Por ejemplo, en el Ecuador, la norma vigente es el Xukñachixca Quichua, el Quichua unificado. Y hay un texto muy interesante, un libro con un capítulo muy interesante para los interesados. Se llama el capítulo Breve Historia de la Tradición Lexicográfica Quichua, que explica muy bien la historia de las reformas de ortografía y también más específicamente para el Ecuador. En Bolivia se puede resumir que en vez de H se escribe J y es la única diferencia. Y en sí el quechua boliviano es muy similar con los dialectos sureños que hay en el Perú. Así que, ¿cuál es la situación hoy en día? En teoría se formalizó la escritura, pues existe una ortografía oficial, la del 85 justamente, que es la norma vigente, y también sus adaptaciones posteriores a los distintos dialectos del quechua. Y esta modifica el alfabeto oficial de 1975, eliminando las grafemas, significan las letras E y O, y así lo ha vuelto trivocálico al alfabeto del 75. Sin embargo, en la práctica, más de 35 años después, se siguen utilizando diversas escrituras. Y uno de los grandes debates es justamente lo del trivocalismo o pentavocalismo. Y para poder entender la postura que toman los lingüistas respecto a eso, es... un momentito, sí. Sí, Carlos dice que también va a todavía explicar algo, así que trataré de hablar un poco más rápido y quizás los ejercicios que tengo les podría mandar por correo en vez de mostrarlo aquí y hacerlo aquí. Entonces queda muy poco. Lo más Eva, importante, sí. por si acaso, entonces mejor tú sigue tranquila nomás porque, bueno, habíamos hablado tú y yo de que la próxima semana ibas a hacerlo tú y yo iba a hacerlo la subsiguiente. Creo que querías tú hacer el 16 Sí, y yo el 23. Sí, sí. Incluso los ejercicios podría hacer yo el 16 también. En Ok, vez de porque darlo tú lo vas a todo. hacer más pronto. Entonces, Sí. sí, bueno, entonces trata de terminar pues con Vale, con lo que calma tienes. entonces. Sí, con calma, para que Sí, no haya problemas. perfecto. Así que vamos a echarle un vistazo a las vocales quechuas bajo la mirada lingüista. Y necesitamos entender estos tres conceptos: fono, alófono y fonema. El fono es el nombre que damos los lingüistas al sonido tal y como se pronuncia. El fono se puede grabar, se puede hacer un gráfico de los sonidos. El fono es algo bien físico que se puede escuchar. Todo lo que escuchamos son fonos, sonidos. Y ahora, alófono y fonema ya son conceptos que nos ayudan a comprender mejor el rol de los sonidos dentro de un idioma. El alófono, alos es diferente u otro, es como que otro sonido. Es la variación de un sonido cuando es afectado por el contexto fonético, es decir, por los sonidos que lo rodean. Por ejemplo, por otros sonidos presentes en la palabra. Y es que a veces algunos sonidos pueden cambiar un poco dependiendo de qué sonido lo sigue, qué sonido viene antes, simplemente porque es un proceso muy dinámico cuando hablamos
movemos la lengua y los labios, la boca constantemente. Y entonces a veces el movimiento, por ejemplo, el movimiento de la lengua ya está a mitad de camino para el próximo sonido cuando todavía pronunciamos el sonido actual, y así es como se producen esas afectaciones entre los sonidos. Y luego, ¿qué es un fonema? Un fonema es un sonido relevante para distinguir significados en una determinada lengua. Porque cada hablante y también entre un hablante y otro hablante pueden pronunciar diferente. Por ejemplo, A, uno lo dice un poco distinto que el otro, incluso porque tenemos voces diferentes, ya es distinto. Pero también la misma persona, si yo digo una palabra con A y luego otra palabra con A, no va a sonar 100% igual si lo midiésemos. Pero sin embargo, siempre lo podemos reconocer como una A. Y es porque es relevante, es un sonido relevante. Y para encontrar esos fonemas, esos sonidos relevantes, podemos mirar o buscar pares mínimos. Por ejemplo, la palabra apu versus la palabra api significan algo totalmente distinto. Una tiene el sonido U y la otra el sonido I en el mismo lugar. Así nos damos cuenta que en el quechua la U y la I son capaces de cambiar el significado, de distinguir apu de api. En cambio, con U versus O o con E versus I, no hay pares mínimos en quechua. Significa que si alguien dice irqui o erque o erque, o lo varía un poco para decir niño, siempre entenderemos la misma palabra. No es que irqui pronunciado de esta manera signifique algo diferente a erque, sigue significando lo mismo. Y lo mismo, bueno, esto fue un ejemplo de E versus I, claro. Entonces podemos determinar que estos sonidos en el quechua son alófonos, son variaciones de un mismo fonema. Y al final de cuentas pertenecen al mismo fonema, pues porque no pueden producir contrastes en el significado. Podríamos ver también este video de aquí, o si no, pues, sí, creo que sí, hay que verlo, porque para terminar con calma. Y a ver si se está abriendo o no. Espero que sí. Si no, aquí, ya. Este video fue hecho por la PUCP y se dedica justamente a la pregunta: ¿cuántas vocales tiene el quechua? Imaynallataq kachkankichik wawqi panaykuna. Ñoqa Roger Gonzalo kani, ñoqa quechua yachachiqmi kani. Allinpuni quechua rimarina nisqaman Eva, se escucha pero no se ve el video. ¿Perdón? No se ve el No video. se ve. Entonces tal vez es porque está en modo pantalla completa. ¿Se ve ahora? No, claro. Perfecto. Tengo que volver a compartir. Sí, porque eso es Sí, otra es así. ventana. Claro. Perfecto. Ajá, Entonces, ahora sí. de nuevo, ahora sí. Funciona. Imaynallataq kachkankichik wawqi panaykuna. Ñoqa Roger Gonzalo kani, ñoqa quechua yachachiqmi kani. Allinpuni quechua rimarina nisqaman yaykumunkichik. Hola, soy Roger Gonzalo. Bienvenidos a Quechua Rimarina. El quechua es una lengua trivocálica. Esto quiere decir que tiene 3 vocales distintivas, fonológica y semánticamente importantes, que son I, U, A. Cada una de estas 3 vocales puede ser pronunciada de distintas maneras, sin afectar al significado de la palabra.
A nivel de la pronunciación, estas tres vocales pueden variar de la siguiente forma. La I puede variar así. I, E, como en la siguiente palabra. Senka, senka, senka. La U puede presentar esta variación. U, O, como en la siguiente palabra. Sonko, sonko, sonko. Y la vocal A puede también presentar sus variaciones. A, como en la siguiente palabra. Perka, perka. Como podemos apreciar, en el nivel de la pronunciación la lengua registra por lo menos 11 vocales. Sin embargo, solo 3 participan en la distinción semántica de las palabras. Por ejemplo, la palabra pared en quechua se debe escribir con I, algo así como pirca, pero la forma pronunciada varía, como perca o como perca. Y la palabra sol en quechua también puede aparecer con algunas variaciones en la pronunciación. Se escribe inti con I y se pronuncia inti o inti. El cambio de timbre de las vocales no afecta el significado de las palabras. No es como en castellano, donde sí es necesario diferenciar palabras como misa de mesa, las que cuando son prestadas al quechua se pronuncian como misa. Misa, y el significado de esta palabra se desambigua en el contexto o el uso. Mientras que en castellano es muy importante distinguir los siguientes sonidos: la I de la E, la O de la U, para distinguir la diferencia de significados en las palabras. En cambio, en quechua esto no sucede. Las siguientes palabras escritas, de acuerdo con las normas de la ortografía oficial del quechua, se deben leer así: chica, orco, sonco, perca, cocha, hueque. La pronunciación de las vocales I y U del quechua para los castellano hablantes suelen parecerse a las vocales E y O respectivamente. Y esto ocurre antes de las consonantes Ka, Ja y Ka, como en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, la palabra plomo. El quechua hablante puede pronunciar algo así como oque, y el castellano hablante escucha algo así como oque, con las vocales E y O. Otro ejemplo: humedal, oco, oco, que el castellano hablante escucharía algo así como ojo. Y a su turno, el ejemplo siguiente: niño, jerque, 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 que el castellano hablante escucharía algo así como jerque. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa. Tinkunanchikama. Sí, así que también fue una explicación resumida con algunos ejemplos adicionales de lo que acabo de presentar. Y un momentito, regresando a la presentación. Sí, espero que les haya quedado bastante claro qué es fono, fonema y alófono, y sobre todo fonema, que es lo más importante aquí para entender el resto. Y entonces, teniendo esto como conocimiento de fondo, teniendo en cuenta esto, podemos comparar el pentavocalismo con el trivocalismo. Básicamente, ¿qué es el pentavocalismo? Así se llama el uso de 5 grafemas, de 5 letras, A, E, I, O, U, para graficar sonidos vocálicos al escribir el quechua.
Es decir, usar las mismas 5 letras que se tienen para las vocales en español. Y el trivocalismo, en cambio, usa solamente 3 grafemas, 3 letras, A y U, para graficar, para escribir esos sonidos vocálicos. Y digo escribir sonidos vocálicos porque no podemos, estamos escribiendo sonidos, es decir, ya estamos pasando del plano hablado al plano escrito aquí. Y la escritura no es exactamente lo mismo que lo hablado, sino el papel nos estaría cantando algo, pero no escuchamos nada, tenemos que descifrar nosotros mismos. Entonces, el pentavocalismo se basa en suposiciones erróneas sobre escritura y pronunciación y también en un oído español. Si digo suposiciones erróneas, justamente me refiero a que se está suponiendo, por ejemplo, que se tiene que escribir siempre lo más cercano a cómo se escucha posible, lo que no es necesario, como vimos. Lo que sí es necesario es distinguir en la escritura todo lo que también distingue significados al hablar. Pero más allá de eso no hace falta escribir lo más exactamente posible porque no tendría más practicalidad. Y también en un oído español, que es lo que escuchamos al final del video también, de que alguien que está acostumbrado a escuchar el español tiene un oído español, sus orejas están acostumbradas a los sonidos del español y puede escuchar el quechua, por ejemplo, una vocal intermedia entre U y O, lo puede escuchar como si fuera una O en español, simplemente porque en español no existe ese sonido intermedio y se puede interpretar malamente que hay una O, cuando es más como una variación de una U. En cambio, el trivocalismo se basa en el estudio de la fonología quechua, de las reglas de los sonidos del quechua, por ejemplo, mediante los pares mínimos que vimos, que son esas palabras que se distinguen solamente por un sonido. El pentavocalismo pretende graficar fonos, pretende escribir todo lo que escuchamos. Eso es algo totalmente imposible. Nunca jamás acabaríamos porque ya dije que cada persona tiene otro timbre de voz y entonces para cada enunciado habría que escribirlo de una manera distinta y escribir una simple palabra nos demoraríamos mucho también. Y sí o sí la escritura no es igual a lo que hablamos, así que siempre va a ser una representación, siempre se va a reducir la riqueza del habla a la hora de pasarlo al papel o a la computadora. En cambio, el trivocalismo grafica fonemas, que eso sí se puede hacer, porque fonemas de por sí ya es como una representación. Al mismo tiempo, el pentavocalismo muchas veces se refiere a argumentos no científicos, e incluso, por ejemplo, estoy citando de, bueno, dicen, por ejemplo, el trivocalismo es una conspiración contra el quechua. Y lo repiten tantas veces que muchas personas se lo creen. En realidad, el trivocalismo no le hace ningún daño al quechua para nada. Hay un ejemplo aquí de un artículo de una entrevista, básicamente de una persona que advoca el pentavocalismo y que tiene esa idea de que el trivocalismo es dañino. Y si lo miran, quizás lo pueden hacer en otro momento, por falta de tiempo ahora, pueden comprobar que no están utilizando argumentos realmente con base. En cambio, el trivocalismo es más práctico para el aprendizaje de la escritura del quechua. Por ejemplo, en el manual del Ministerio de Educación, en la página 33, creo que eso sí podríamos, un momentito, sí podríamos mirar. Ahora, tengo que nuevamente salir. Un momentito. Y abrirlo y les comparto.
es este PDF aquí. Ay, no, pero lo tenía descargado, entonces más bien lo voy a abrir desde lo que yo tengo aquí. Un momentito, perdón. Sí. Ok, ahora ya lo tengo. Sí, ya lo tenía descargado aquí. Página 33. Sí, aquí hacen una reseña, lo que yo también les comenté sobre la historia de la ortografía. Y aquí mencionan algunas razones de por qué facilita el aprendizaje. Por ejemplo, un caso son los infinitivos de los verbos que se escribían y se escriben, por ejemplo, mikui, esto sería la versión cusqueña con la H, mikui, tusui, taki, y al ser nominalizados, específicamente al convertirlos en agente, como la persona que come, la persona que baila, la persona que canta, mikoh, tusoh, takej. Entonces, se escuchaban y si es que se utilizaba una escritura pentavocálica, se escribían así con O con E en el caso de takej. Entonces, las raíces verbales que llegan hasta aquí, miku, tusu, taki, son las raíces y se modificaban. Así que estábamos contradiciendo una norma del quechua que es que las palabras raíces no se modifican. Siempre la raíz va a ser miku, tusu, taki. Y también si alguien quiere revisar una palabra, buscar una palabra quechua en el diccionario y la ve en esta forma, takej, y lo busca T-A-K-E, no va a encontrar nunca la palabra porque en sí está bajo T-A-K-I, taki, porque ahí vamos a encontrar su forma básica. Y entonces resulta muy confuso escribir la raíz de un mismo verbo, a veces así con I y a veces así con E, o a veces con U y a veces con O. Y aquí el próximo caso. También es que los alumnos pueden confundirse bastante y usar, por ejemplo, la O o la E, incluso en palabras, en la escritura, incluso en palabras donde se pronuncia claramente como U y como I, hamunkichu, porque en esta palabra no tenemos una K presente, entonces no se ve afectado, pero porque para los niños ya estaba claro que no hay diferencia entre O y entre U en quechua, pues empezaron a utilizar la O incluso en lugares donde ni siquiera suena como una O del castellano, donde suena netamente como una U. Y así se ve que es más confuso escribir con 5 vocales, con 5 letras para las vocales, las vocales, que escribir con 3, que lo haría mucho más uniforme. Bueno, sí, voy a regresar a mi presentación. Y bueno, esto ya sería la parte de los ejercicios y podríamos hacerlo tal vez la próxima vez o no sé, Carlos, lo que tú ibas a presentar. No tiene más sentido que termines, porque falta media hora. Entonces, perfecto, sí, ya. no te preocupes. Hagamos los ejercicios ahora, hora de practicar lo aprendido. Y digo, errores ortográficos comunes aparte del pentavocalismo, porque ya vimos que el pentavocalismo no se adapta realmente a cómo funcionan los sonidos del quechua. Pero aquí estaremos corrigiendo otros errores.
Algo muy común que pasa es que se usa una escritura española para sonidos del quechua y a veces sonidos propios del quechua. Por ejemplo, el sonido K, como la K, pues existe también en español, pero por ejemplo, la H o la K, o sea, la K y la H, eso sí sería propio del quechua. Y muchas veces vemos, por ejemplo, una doble C en vez de la Q, que eso es como también lo escribían en tiempos de colonia. Y a veces también una J, que es porque en el quechua ayacuchano, en el quechua chanca, el sonido de la K se ha suavizado y se parece más al de una J en español, pero para poder tener un estándar escrito que une a más dialectos, pues sin embargo se tiene que escribir con Q. Y de la misma forma también a veces vemos J escrito en vez de H. Y sí, pues vamos a ver varios ejemplos de eso. También otro tipo de, otra fuente de errores común es que se escriban los diptongos con dos vocales en vez de con una semiconsonante Y o W y una vocal. Por ejemplo, que se escriba falsamente HUA o HUI, hua, ui, en vez de wawi con W. Y es que en el quechua no se admiten dos vocales juntas, solamente cuando suena para alguien que está acostumbrado a escuchar mucho español, cuando suena como si fueran dos vocales juntas, lo más probable es que sea con semiconsonante y vocal en quechua, wa, wi. Igual a, u, i, u sería au, iu, como en liu. Y a, i, u sería ya, yu con y. A, i, que eso casi nunca lo he visto, aparentemente eso sí se suele escribir bien. U, i se escribiría ai, i, ui, siempre con la y y no con la i, para no hacer que choquen dos vocales. Entonces, veremos este texto de aquí, que lo he sacado de un post en Facebook. Alguien estaba buscando nombres para un bebé, un hijo o una hija, y alguien ha sugerido estos nombres. Una lista impresionante, solo que muy mal escrita, pero perfecto para usarlo de ejercicio de corrección aquí con ustedes. Y vemos aquí la traducción también. Entonces, para no perdernos, lo he categorizado según tipos de error. Podemos corregirlo poco a poco. Ahora sí están invitados a activar sus micrófonos y ayudarme a corregir estos errores con el sonido K. Quizás pueden leer la palabra que está las palabras que están en rojo. Sumaj. Sumaj. ¿Y cómo lo escribirías? Ahí está, Norberto lo ha escrito. Disculpa, no estoy escuchando bien. Norberto, en el mensaje está que Norberto escribió, Sumaj. Ah, Sí, en el chat, Tengo en que, el chat sí, están sí, poniendo. sí. Sí, muchos ya están corrigiendo. Exacto. Se escribiría con la letra Q para representar ese sonido sumaj. En el quechua chanca como sumaj o cusqueño tal vez sumac, un poco más fuertemente pronunciado. No. Jari. Está corrigiendo. A ver. No, bueno, de repente la persona Jennifer que escribe Kari, tal vez es hablante del quechua chanca, donde no se tiene la aspiración. No es Kari, como en cusqueño, sino solamente Kari. En ese sentido, no estaría mal. Se podría escribir Q-A-R-I, pero se puede también escribir con QH para representar que es con aspiración, Kari.
Y un hablante del quechua chanca puede simplemente leer cari sin prestar atención a la H, ya que para esta persona no aplicaría. Sí, Cori también. Y, a ver, hay tantos mensajes. Alco y Hook en Huanca, y también Hook en quechua chanca, y no sé si, bueno, sí, claro, yo lo puse aquí como un error con el sonido k, porque aparentemente esa persona que lo ha escrito, seguramente esa persona lo pronuncia hook, como algunos lo pronuncian, otros también dicen hook. Pero en todo caso, el inicio está bien escrito, sí empieza con una H, no empieza con una Q, hook o hook. Y purej. Sí, creo que ya han corregido todo. Entonces vamos a ver. Así sería sumaj, jari, jori, purej, alco, huk o huk. La H sí era correcto. Y vemos que la persona hace diferentes errores. Es interesante porque ni siquiera es que todos los sonidos K lo reemplaza con J. No, a veces una misma persona, a veces con doble C, como en sumaj, urej, al final, al inicio con J, aquí por alguna razón con una G, y tiene 3 diferentes maneras para escribir K. Y ahora es mucho más uniforme que después de corregirlo. Vale, aquí hay 2, bueno, errores y aciertos con el sonido H. El acierto es el hook, ¿no? Por eso lo puse en amarillo, en verde. Pero, ¿cómo deberíamos corregir Hampi? A ver si ya seguramente ya escribieron. Sí, exacto. Hampi, así. H-A-M-P-I. Hampi. Y Hug o Hook. No estoy 100% segura cuál sería la versión del quechua sureño unificado de Hook. Carlos, sí, eso es más bien que tiene que ser, bueno, es complicado porque en Cusco y en Cusco especialmente, ¿no? Ni siquiera en Bolivia, y probablemente ni siquiera en Puno, se emplea hoj y se emplea como hoj iskay quinza o hoj iskay quinza que utilizan ellos. Entonces, hoj es, si está escrito sí, con H-U-Q, está bien escrito, no hay ningún problema. O sea, es básicamente como decir, sí. cómo se dice, no sé, hay gente que dice salpullido a los granitos y otra gente dice sarpullido. Pero si lo Ajá. escriben, claro, es una variación escrita, es perfectamente En un aceptable. manual del quechua boliviano que me pasaste, Claro. sale hook con K y ellos explican que ha habido que la K al final de sílaba cambia su sonido con hook. Sí. Así que también, incluso si, aquí vemos, incluso si escribimos hook con K, no impide pronunciarlo como hoj o hoj, Claro. Sí, porque es sería la solamente la forma. escritura y entonces cada quien lo puede pronunciar como suele pronunciarlo. La cosa es que no con doble C, ni con J. Bueno, incluso en ese manual del boliviano no es con K. Y aquí tenemos nuevamente, también hubo aciertos en verde. El verde oscuro es que es totalmente bien. Verde claro es que acertaron con el sonido K, pero hay otro error en otro sonido. Y pues lo rojo es que es un error con el sonido K. A ver, ya están escribiendo nuevamente en el chat. Quilla, Cusi, Puka, Miski. ¿Miski? Ah, sí, claro. Sí figura, no lo estaba viendo. Está escribiendo Miski con Y o Miski. Bueno, en este caso sería Miski solo con I, porque no es mi dulce, solo es dulce. Sanki, también con I. Yaku,
falta chukru. Bueno, jukia hemos visto antes. Mishki. Ujú. Ya si es miski o mishki, eso es también nuevamente una cuestión dialectal, pero en todo caso es con K y no, por ejemplo, miski con QUI o algo así. Y en cusqueño miski, incluso miski con glotalización. Sí, se puede escribir la glotalización, pero no es necesario escribirla, por ejemplo, para hablantes del quechua chanca, no, pero se podría incluir para hacerlo más, para unir los dialectos más en la escritura. Sí, entonces podemos ver ya las correcciones. Kilia, Chaska, Kusi, Miski, Puka, Yaku, Chukru, Sanki y Huk. Ojo, pero aquí solamente menciono con K. Sí. En central sería Mishki. Y en central sí se tiene esta grafía. Perfecto, gracias por agregar esa información. Y ahora ya llegamos a los errores con los semiconsonantes Y y W. Semiconsonante porque puede sonar un poco como si fuera vocal, pero en el quechua actúa como un consonante, se considera un consonante. Tenemos Urpi, Waita, Miski, Warmi, Hari o Kari, Kori, Sanki, Chuspi. A ver, en el chat, sí. Urpi, Waita, Miski, Warmi, Hari, Kori, Sanki, Chuspi. Ajá, exacto. Tenemos aquí muchos errores con Y en vez de I, donde no hace falta poner una semiconsonante porque aquí realmente es una vocal. Y también tenemos el error de usar dos vocales juntas, que en quechua en realidad sería semiconsonante más vocal, W más A. Sí. Muchas gracias. Eso fue nuestro pequeño ejercicio. Y la visión que mencioné al inicio sería hablar de gramática quechua en quechua, que no se está haciendo hasta ahora tanto porque cursos de quechua donde normalmente se habla sobre gramática quechua, en su mayoría son para hablantes de español, pero donde sí se debería aprender también sobre gramática quechua y en quechua es en la EIB. Por eso es especialmente importante para docentes de la EIB conocer términos gramaticales que sean fáciles de comprender para sus alumnos. Y hay algunos inicios que van en esa dirección, por ejemplo, el manual que acabamos de ver, o también en la Wikipedia quechua, la categoría Simi-Yachay, que vendría a ser como la categoría de lingüística, pero todavía no hay tantos artículos, no hay sobre cada fenómeno, pero es un inicio, así que poco a poco esto puede crecer y tal vez podemos tener términos gramaticales para que la enseñanza sea más fácil. Sí, Carlos, ¿ibas a comentar algo? Sí, bueno, sí sería bueno si ya estamos los últimos 15 minutos, ver si los participantes tienen preguntas, comentarios, porque ha habido bastantes Claro, temas sí, densos y sería bonito poder escucharlos. por supuesto. Aquí eso les voy a mandar. Hay una lista de términos que yo usé hoy. Y gracias por su atención. Está bonita la llave. Sí, hay algunas preguntas, algo que no quedó claro, algo que quisiera profundizar. Pueden hablar o levantar la mano o escribir al chat, aunque el chat es un poco difícil a veces de seguir. Sí, podrían sí, levantar la mano también. Ujú. Y podrías dejar de compartir, creo, también. Claro, sí, entonces puedo verlos mejor. Ujú. Sí, yo quería compartir, Di- un poquito de intercambiar de palabras. No, yo vengo de Apurímac, como ayer yo les explicaba, o antes de ayer. Soy quechua hablante, ¿no? De nacimiento, pero mis padres, mis abuelos,
o la comunidad entera, que es Mariscal Gamarra, Grau, Apurímac, siempre ha hablado con los 5 vocales. Y sinceramente, cuando yo llegué acá a Reino Unido, ya la comunidad rimanaco ya estaba dando clases con 3 vocales. Entonces, para mí ha sido un poco difícil de adaptarme, ¿no? Como quechua hablante con pentavocálico. Y sinceramente, yo la verdad que no puedo decir a una comunidad, mira, es trivocálico, porque yo pienso a mi manera que se tiene que mantener pentavocálico, porque a muchos hablar con 3 vocálicos se confunde. Aquí, muchas gracias por la intervención. Justamente me parece que, sí, iba a agregar algo y después quizás puede agregar algo más si es que todavía. Yo mencioné también que la escritura no restringe las pronunciaciones, al igual que Roger Gonzalo de la PUCP también está enfatizando que es muy importante tener en cuenta que por escribir con 3 letras, son 3 letras para representar a mínimo 11 diferentes sonidos del habla. Y el escribir con 3 letras para vocales no significa para nada dejar de pronunciar como siempre uno acostumbra a pronunciar el quechua. Y espero sinceramente que ningún profesor haya dicho lo contrario, que ningún profesor haya exigido que pronuncien con solamente 3 vocales. Eso es una norma a nivel de escritura. Así que si usted entiende eso, de que la escritura no restringe la pronunciación. Nosotros tenemos, por ejemplo, allá una Biblia con los 5 vocales. Tenemos catequismo que la comunidad usa con los 5 vocales. Eso sería como tener, pues, un libro. O sea, a estas alturas, ¿no? Entonces, se debe respetar los 5 vocales, claro. Bueno, dice trivocálico, pero lo que pasa es que usted en su comunicación personal puede escribir siempre como quiere. Lo que pasa es que la escritura oficial, la ortografía, también es una norma que se usa mucho para la enseñanza. Y como vimos, por ejemplo, justamente los alumnos nativos del quechua tienen bastante, se confunden bastante a la hora de aprender con 5 letras para las vocales. Entonces, habría que pensar también en ellos y considerarlo tal vez como si ya tiene libros con cierta forma de escritura, libros escritos de manera pentavocálica, o si usted ha aprendido primero a leer y escribir quechua con 5 letras para las vocales, considerarlo como hubo una reforma, pues en el 75 eso era lo oficial y en el 85 se revisó y ahora eso sería como una versión anticuada, una ortografía anticuada. Y claro que todavía pueden existir muchos libros que fueron impresos de esta forma, claro que tal vez muchas personas fueron alfabetizados de esta forma, pero sin embargo, en cuanto a lo que se adapta mejor a la fonología del quechua, sería con 3 vocales. Y eso no significa que en el ámbito privado tenemos que escribir así, sino para el uso oficial del idioma. Sí, lo entiendo, pero por ejemplo acá en Reino Unido he tenido oportunidad de conversar con lingüistas como ustedes que hablan 5 o 6 idiomas. Y, por ejemplo, ellos quieren estudiar quechua y me dicen, mira, en ningún país se usa 3 vocales. Eso no, disculpe, profesora, pero yo como lingüista y he trabajado con el quechua desde el año
2009, y antes cuando yo estaba estudiando en la universidad también lo hacía. Solamente conozco un libro de un lingüista que trabaja quechua, donde habla acerca de la posibilidad de escribir con 5 vocales, y de hecho yo lo conozco personalmente, el profesor David Weber, muy conocido, del Instituto Lingüístico de Verano, y sí, sus argumentos son los mejores que he podido leer, pero no creo que sean los correctos. Y decir que hay lenguas, que ninguna lengua se escribe con 3 vocales, eso Eso es tampoco falso. es cierto, eso es falso. El Inuit, que es una lengua esquimal que se habla en Canadá y que se habla en Alaska, en Estados Unidos, se escribe con 3 vocales. El árabe clásico se escribe con Ni, 3 vocales. o ni siquiera, sin vocales incluso se Se escribe escribe. sin vocales, pero Sí, fonológicamente solo tiene pero 3. se pronuncian todas las vocales. Sí, Sí, hay muchísimas posibilidades de escribir y no se es un ve problema. que la pronunciación es ya otro Sí, tema. es la influencia del español en realidad. Pensamos que, es la influencia del latín. Pensamos que porque el latín tenía A, E, I, O, U, y ese es el alfabeto que se ha extendido por todo el mundo, o por la mayoría del mundo, pensamos que tenemos que cumplir con el alfabeto latino. Y ese es el problema original. El problema original es que los que han estudiado, los evangelizadores antiguos y los modernos también, comienzan a crear libros, que lean Biblias, catecismos, pero esas Biblias y esos catecismos están escritos desde la perspectiva española. Entonces el problema es, bueno, podríamos crear un alfabeto que sea puramente quechua, o sea, que tenga sus propios grafías y que pueda usarse con letras específicas, como por ejemplo el Cherokee tiene en Estados Unidos. La respuesta es sí, claro que se podría crear algo así. Se podría, sí, se podría crear. Pero la pregunta ¿es conveniente eso? El Cherokee es una lengua que tiene unos pocos miles de hablantes, el quechua tiene millones de hablantes. Entonces es más fácil poder utilizar un sistema de escritura que el quechua pueda adaptarlo perfectamente, y eso es lo que ya se ha hecho, y eso permite pues que se vaya empleando más en términos de redes sociales, nuevas producciones literarias, y de hecho eso es un tema que yo mismo voy a presentar cuando me toque hablar a mí. Vamos a hablar acerca de los problemas de la estandarización, cuáles son los argumentos que se han dado sobre la tradición escrita, y vamos a ver por qué estos argumentos no son suficientes, en mi opinión, y de muchos otros hablantes de la lengua, incluso profesores profesionales en Cusco, que no tienen no tienen mucha promoción, porque justamente en el Cusco hay una gran oposición política, y eso vamos a hablar de por qué no se ha logrado la unificación. Voy a poner ejemplos de Bolivia. En Bolivia el pentavocalismo básicamente ya no existe, y era la tradición. Había pentavocalistas en Bolivia para el aymara, había pentavocalistas aymaras, pentavocalistas quechuas. Ahora ya no hay. Y les voy a contar por qué ya no hay. O ya casi nadie habla de pentavocalismo en Bolivia. También quería preguntar, Norberto está levantando la mano, Sí, es dale, que dale. también tenía una pregunta, creo. Sí, dale. Sorry. ¿Me escucha? Sí. Ya. Muy buen día con los expositores. Felicitarle a Evan por la brillante clarificación acerca de nuestra lengua quechua en el plano de la gramática. Efectivamente, pues todo ha pasado por un proceso, ¿no? A lo año, si hemos visto la línea de tiempo. Y gracias también, pues, haciendo un hincapié a los grandes aportes de los lingüistas peruanos como Torero, Palomino, que todavía vive, Gary Parker, que todos se han dedicado al estudio de la lengua quechua, y eso se viene consolidando. Y por otra parte, el maestro Carlos, que ha tomado, ¿no? De David Weber, sí lo conozco también, norteamericano, el Taita, y él se ha dedicado exclusivamente en la zona central a hacer su trabajo lingüístico de quechua, en su mayoría, y en la zona de Huánuco, donde inclusive, ¿no? En Huánuco, pues, ha hecho las siguientes variaciones: quechua Huánuco, quechua Huallaga, quechua Huamalíes, y entre otros, pues, no ha ramificado el quechua del quechua 1.
y desde luego insertando el pentavocálico, y lo podemos ver en los textos de Instituto Lingüístico de Verano, en las Biblias, entre otros, y que en estos últimos años ha sido pues ya refutado, ya con argumentos sólidos desde la base lingüística y pedagógico, y que ya no tiene mucho eco, digamos así, en la zona de Huánuco, y lo digo con conocimiento de causa. Y todos los aportes es pues de una concepción que no es quechua, digamos así. Finalmente, a manera de conclusión, y todos estos aportes ya canalizando, se viene pues estandarizando la escritura, y que no se puede confundir con el habla. Cada lugar, cada contexto, inclusive cada departamento tiene su forma de hablar, su manera de expresar. Y eso pues se tiene que revitalizar, se respeta, y por lo contrario se tiene que fortalecer. A lo contrario que consensuar en el plano escrito. Por ejemplo, en la parte central, hablamos con el pentavocálico y también hablamos con el trivocálico. Decimos, ¿no? Para decir yo como, nogamiku, y otros lugares dicen nogamiko. Y eso es válido, absolutamente se respeta, se fortalece, ¿no? Entre paréntesis, y lo que ya venimos consensuando es ya en el plano de la escritura. Se viene avanzando, y eso es lo más reconfortante, y seguramente con los años, ¿no? Puede ser que tanto el norteño, amazónico, sureño y central, pues haya una unificación solo en el plano de la escritura, respetando las variaciones dialectales, y felicitaciones a los organizadores y a los ponentes por medio. Sulpay. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias, Eva, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos por haber estado presentes desde el inicio de esta sesión. Ya se ha compartido el enlace de la asistencia. Por favor, les pido, si aún no han completado ese formulario, procedan. Y también les acabo de compartir el enlace para la inauguración de CDC Perú. Así que nos vamos conectando con ese enlace y los esperamos. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima reunión. gracias.